El sufismo es el corazón místico del Islam. Hay 41 órdenes. La primera es la nuestra. La formó el mismo que creó la religión islámica, el santo profeta Muhammad. Formó al sufismo y formó a nuestra orden. Yo la represento en toda Latinoamérica. Desde Argentina, que es la base, viajo llevando y trayendo noticias de esta orden a lo largo y ancho de nuestra bendita y querida América. Pero quería empezar por el final, decía, porque las tradiciones para nosotros son muy importantes. Vamos a ver, se llama Sunna, la tradición, Sunna. El Islam se compone de el Sagrado Corán, es lo primero que tenemos que seguir los musulmanes. Inmediatamente por debajo de eso, el Sunna, la tradición. ¿Por qué es importante seguir una tradición? ¿Por qué es importante? Si la tradición tiene una conexión histórica con el momento en que se inició algo, es importantísimo. Si no la tiene, subhanallah, deja de tener importancia. ¿Por qué para nosotros la tradición es importante? Porque la tradición nos la enseñó el santo profeta Muhammad, es decir, el profeta que creó el Islam nos enseñó la tradición. ¿Y por qué es importante? Porque si vos querés obtener un resultado, tenés que realizar las cosas de una forma. Si vos querés construir, tenés que limpiar el terreno, hacer las bases, tener el diseño, y luego levantar con el material que quieras. Cambiar eso se puede, pero requiere una tradición, una forma de hacerlo. Así que la tradición es importantísimo para mí. Nos basamos en ello. Corán, Sharia, Sunna y Hadices. La Sharia es la ley. El Islam está basado en el Corán. Del mismo Corán sale la Sharia, la ley, la aplicación de la ley. La Sunna es la tradición del santo profeta Muhammad. Se necesita un profeta vivo para que lo transmita. Y los Hadices son la forma de interpretación de esa Sunna, de esa tradición en su vida. No quiero hacérselo muy complicado, ustedes son los estudiantes, no yo. Pero veo caras de qué está diciendo. Empecé por el final. Vamos a volver al principio. Bismillah a las mañanas. ¿Qué es el sufismo? El sufismo es el corazón místico del Islam. Es la parte interna, no externa. Toda religión tiene una parte externa, exógena y exógena. Una parte externa y una parte interna. El sufismo es el corazón místico, la parte absolutamente interior, no nos interesa lo externo. El sufismo tiene un lema básico que es en el mundo, mas no del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos aquí, nos casamos, traemos hijos al mundo, enterramos nuestros muertos, recibimos nuestros hijos, comerciamos, compramos, vendemos, discutimos, vamos a juicio, hacemos todo lo que hace cualquier persona normal. Pero sabemos que no somos de aquí. Y aquí es solamente nuestro cuerpo. Nuestra alma es de otro lado. Ese es el concepto básico de nuestra orden y del sufismo en general. Y para ello entonces tiene una serie de técnicas y tácticas para poder hacer esto carne y práctica. Esos somos los sufis. Esperamos todo de nosotros. Todo. ¿Podemos hacer algo nosotros? Sí, podemos comenzar cosas, pero ¿por qué esperamos todo de él? Porque nuestra acción principal es comenzar las cosas bien. ¿Cómo terminan? Las cosas empiezan bien, pueden terminar mal o bien. Si empiezan mal, terminan mal. No hay algo que empiece mal y pueda terminar mal. Si empieza bien, puede terminar mal o bien. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en nuestro Señor completa y absoluta y totalmente. Los planes de Él son los planes de Él. Los planes nuestros no existen. Entonces nosotros empezamos algo. Bismillah de una manera aquí en el nombre de nuestro Señor. ¿Cuál va a ser el resultado final? No tenemos ni idea. El sufismo cree en eso a pie juntillas. Eso es un dogma de fe. Y eso está atado inmediatamente a algo muy importante. Que si no nos van a juzgar por nuestros actos, si no tiene importancia nuestros actos, ¿en qué nos juzgan?
de nuestra intención. Y para poder disponer de nuestra intención, ¿cómo podemos saber que nuestra intención es buena? Hay un viejo dicho que ustedes deben conocer acá, en Argentina se usa y debe existir aquí en México, dice: de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. ¿Cómo puede ser eso si estoy hablando con la intención de buena? Ah, pero ¿de qué intención hablamos? ¿De la intención que se genera con el ego y los deseos vanos y mundanos, o de la intención pura y espiritual de agradar a nuestro Señor? Ahí está la historia. La diferencia es esta. Nuestra intención al comenzar algo es, siempre el sufismo tiene una pregunta. La primera ¿es de nuestro agrado de nuestro Señor lo que vamos a hacer? Lo segundo es, ¿me puede traer alguna ventaja? La tercera es, ¿me puede traer algún daño a mí o a otras personas? Evaluamos esas tres cosas y lo comenzamos. Luego el Señor dispone qué hacer con nuestra intención, con nuestra acción, perdón. Con nuestra intención ya está limpia. Si empezamos así y lo que nosotros comenzamos es un desastre, wow. ¿Por qué es esto? Hace 50 años atrás, clases como esta eran profundamente reflexivas. Hoy son profundamente tecnificadas. Antes eran profundamente reflexivas. El profesor de historia que yo tuve hace más de 50 años nos enseñaba a pensar la historia, no a comérnosla. A pensarla porque es muy fácil tomar un hecho histórico muerto, por decir así, y desglosarlo hoy. Pero, ¿cuáles fueron los hechos en ese momento que ocasionaron que la gente reaccionara así? ¿Qué es lo que hace que una persona vaya manejando a 60 kilómetros por aquí y esquive para el lugar equivocado y atropelle a alguien? ¿Qué es lo que hace eso? Cuando vemos la noticia decimos atropelló a alguien. ¿Pero qué hizo que esa persona hiciera así? Y el que iba caminando, en vez de hacer así, hiciera para adelante. Y entonces colisionara uno y otro, y eso es historia. ¿Qué lo hace? ¿Qué son los hechos concatenados que llevan a que la historia en un momento, después la podemos ver? ¿Pero qué fue lo que hizo eso? Este profesor de que yo les hablo nos enseñaba a reflexionar de esta forma. Y yo tenía 15 años, 16 años, y me parecía maravilloso el mundo que se abría. Y hoy día creo que los jóvenes, yo visito muchas universidades, y creo que los jóvenes están bastante más lejos de ese pensamiento reflexivo. ¿Por qué les hablo de reflexión? Porque yo les estoy hablando de que todo hecho, y aquí hay una frase que los sufis nunca dejamos de lado: toda acción tiene consecuencias. Anótenla. Toda acción tiene consecuencias, es importantísimo. Porque hoy día los jóvenes, y voy a volver a decir que no sé si acá se usa, pero hay una frase que utilizan en mi país muchísimo que dice: dale, ¿qué quieres? Vos le decís a un hijo de 19 años y le digo otra cosa y me dice: no, ¿qué tiene? Total, ¿qué tiene? Total, ¿qué tiene? Todo es total, ¿qué tiene? ¿Cómo decir? Total, ¿qué importancia tiene? Sí que la tiene. Toda acción tiene consecuencias. Toda. No hay posibilidad de que una sola acción no la tenga. ¿Por qué? Porque absolutamente todo está concatenado. Heinten dijo, hasta el vuelo de una mosca está perfectamente planeado. El día dijo Heinten que una mosca pueda salirse de su vuelo planeado, el universo colisiona, estalla, choca, ¡pum!, ¡plum!, se rompe todo. Entonces, toda acción tiene consecuencias, toda. Eso nos lleva a reflexionar sobre cada paso que damos. ¿Nos torna tristes, amargados, pesados? No. Es una mentira y un engaño pensar que si reflexionamos, la cosa se va a poner pesada o que nos va a tornar pesados. No. Lo único que nos torna pesados son las consecuencias de nuestras acciones. Los ceños fruncidos, el peso que veo en muchos de los rostros de ustedes, es la consecuencia de las acciones que han cometido. Cuando uno hace una cosa ilícita desde el punto de vista de nuestro Señor, genera consecuencias y peso. Cuando uno no la hace, se aliviana. Esto es el sufismo. El sufismo nos enseña cómo convivir con eso en pleno siglo XXI, en una ciudad de 20 millones de habitantes o en el medio del campo, sin ninguna diferencia. Nace el sufismo, en la tercera generación del Islam se le da la forma real, para diferenciarse de los compañeros que habían conocido al santo profeta Muhammad
y de los que siguieron después, que habían creado una segunda generación. La tercera generación vuelve a la fuente principal del corazón, porque el sufismo es el camino del corazón. El camino del corazón, igual que con las intenciones, tenemos un problema. Si yo les pregunto a ustedes, van a decir que todos ustedes, o la mayoría, me van a hablar de que saben de qué hablo con el corazón. Se enamoraron alguna vez, o quisieron, o quieren, o aman, o lo lastimaron en el corazón. Sin embargo, yo no hablo de ese corazón, porque ese corazón está relacionado con la mente, y el corazón verdadero no tiene ninguna relación con la mente. Entonces, el camino del corazón requiere una desmentalización, inventé una palabra. Requiere que, teniendo el control de nuestra mente, podamos dejarla funcionando autónomamente y verla. Y es algo que no todo el mundo puede hacer. Para llegar al corazón no se puede tomar la mente. El corazón no es de este mundo. Por supuesto que no hablo del corazón. No hablo de eso. Hablo del corazón espiritual. De lo que lo conecta a todos ustedes con la divinidad. De la unión que los hace eternos. De ese corazón. Y a ese corazón no se puede llegar con la mente. Sin embargo, el camino que nos lleva hasta la puerta del corazón es mental, porque estamos en el dominio de la mente. Pero hay que controlarla. Hay que dominarla. Hay que hacer un esfuerzo y hay que aprender a usarla, técnicas. Y esas técnicas las enseña el sufismo. Pero ustedes veo que, por los ojos, que el sufismo enseña a leerlos también, veo el interés, pero también veo la distracción. Porque es normal en todos. Es normal, se quedan enganchados con el color de mi turbante, con la rosita que tengo acá arriba, o con el bastón, o con la barba, o con algo que dije. Y como la conversación es interesante, vuelve a interesarse. Si no lo fuera, se cuelgan y terminan navegando en cualquier lado, pensando en monos. Y eso hace el sufismo. El sufismo es una técnica impresionante. Yo voy a hablar de la historia del sufismo, pero preferí darles una clase, porque es eso es una clase con alguien que vive esto directamente, no es un libro. Es más, yo conozco muy poco, a veces estoy seguro además que las profesoras saben más del sufismo que yo. Conocen más del sufismo, pero la práctica es otra cosa. Porque nadie aprende a cocinar por un libro. Por un libro se puede hacer una buena comida, pero hay que ir a los ingredientes, porque si no es como esta cosa moderna que ahora está avanzando, que es la vida virtual. Y los jóvenes, y ustedes son parte de esta juventud de la que yo hablo, traten de controlar eso, porque no es real. Puede parecerlo, podemos tener sensaciones y disfrutes con la vida virtual, pero no es real. Ya bastante irreal es la vida que tenemos, para arriba agregarle una más irreal. Así que el sufismo enseña todo eso. India. Wow. Yo llegué a India en el año 1984, iba buscando un maestro que me enseñara a no pensar en monos. No era musulmán, era nada, había sido criado en un seno católico, igual que muchos de ustedes, pero buscaba una religión de 24 horas que me sirviera para todo. Yo no sabía lo que buscaba, y eso estaba dentro del sufismo. El sufismo tiene una palabra que se llama, ¿la podés escribir? Adim Nasija. Adim Nasija. Él la va a escribir. Dice, la religión, Adim Nasija. La religión es consejo. Árabe. La religión es consejo. Yo buscaba algo que fuera práctico, porque de nada me sirve que me den un consejo que no puedo aplicar. De nada me sirve. Eso buscaba. Pruebo con el budismo, luego me pasó lo mismo que a este señor. Encontré un montón de maestros que pedían dinero. Era el año 84, todavía no estaba el mundo, muchos de ustedes nacieron después de esa fecha, todavía no estaba el mundo como es hoy día, era otro mundo. Luego cambió muchísimo, en los 90 cambió todo, y en el nuevo siglo lo veremos. Busqué. Un país absolutamente increíble.
Las cosas que me llamaron la atención del hinduismo, que era lo que ustedes estudiaban antes, las cosas que me llamaron profundamente la atención, es que cómo podía ser que conceptos filosóficos tan profundos y elevados, tan amorosos, convirtieran a la gente en un caos tan tremendo. ¿Qué día es caos? Un absoluto y total caos. Pero absoluto. Con una violencia inusitada. Cualquier cosa hace que la gente explote. Los policías usan unas cañas de bambú así, altas. Son expertos en usar, tienen un arte marcial hindú propio. Reparten bastonazos, una discusión de tránsito, empiezan a discutir, vienen dos policías y al minuto y medio están repartiendo bastonazos. Dos choferes de colectivo discuten, se bajan y se agarran a las trompadas. Es peor que Caracas. Terrible. Son vegetarianos. No matan ni... Un día íbamos en un colectivo y chocaron ¿cómo se llama el plumaje? Este pájaro del plumaje. Un pavo real. Y estuvimos 2 horas esperando que el chofer hiciera todas las pullas, los ritos, hasta cremarlo, con la vida atropellado. Un viaje de distancia, larga distancia. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahí encontré fallas que no me gustaban. Acá hay algo que no coincide, porque debe haber un correlato entre lo que se dice y lo que se vive. Si no, caemos en el lema máximo de los curas de la religión católica. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Y eso no es así. Porque Adin Nasija tiene que ir pegado a otra cosa, que es que la religión nos tiene que servir para todo. Y la religión debe ser vivida, porque si la religión es contada, pasa al estadio de la mente. Y el estadio de la mente no tiene nada que ver con reunirnos y reunificarnos con Dios. El estadio de la mente es un estadio del dunya, de la tierra. ¿Y dónde queda el dunya? Aquí. Todo lo que es esta tierra, acá queda. Y si lo sacamos al espacio, termina cayendo acá también. Ahora está de moda cremarse y llevar las cenizas al espacio. Pues le van a caer en la cabeza a más de uno. Y capaz que le cae a un primo o a un nieto de ellos en la cabeza. Claro, todo lo que tiramos para un lado va a volver a la tierra. Lo que es de la tierra no se puede ir a la tierra. Tiene que quedar en ella. Y la mente es de la tierra. No tienen dudas sobre eso. Y nosotros hablamos de otra cosa. ¿Qué tiene que ver la religión con la tierra? Lo único que tiene que ver es eso. Nos aconseja mediante el sunna, mediante la tradición, cómo vivir. Y que la aplicación sea posible. Porque si yo le digo a ustedes algo imposible de hacer, no van a poder cumplirlo. Y es lo que pasa con las religiones muy antiguas. El hinduismo tiene más de 3.000 años. Es una religión de otra época. Por eso, aplicado hoy día, lo único que genera es estrés, nerviosismo, locura. ¿Cuál es la religión más moderna de la época? La última, el Islam. No hay otra. Se adapta a todo, absolutamente todo. Se adapta completa y totalmente a todo. Tiene una explicación, un consejo para cada hecho que a ustedes, mexicanos de 20 años, les pueda surgir hoy en su relación con el mundo. Desde algo sexual, algo económico, algo material, algo espiritual, algo sensible, algo emocional. ¿A quién? De pronto, el interlocutor no sabe la respuesta, pero la religión la tiene. Porque es una religión adaptada.